¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Chile de todos los moles. En esta ocasión venimos acompañados de una súper mujer, pero antes de pasar a saludarla, quiero saludar a mi buen y preciosísimo Rafael. ¿Cómo estás, Rafita? Bien, ni Rafael ni Rafita, Rafa, por favor. Eduardo, no latinas. Bien, aquí ya pues a punto de iniciar este nuevo episodio, como dices tú, con una súper invitada. Y bueno, esperando que sea como todos los episodios, aunque algunos sean un poco pues, más formativos que otros, pero que se la pasen agradable y que sobre todo que puedan aprender algo nuevo en cada uno de ellos. Seguramente hoy no va a ser la excepción. A ver, pues vamos a presentar a la señorita Cassandra Yareli Martínez Benavides, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, mi nombre es Cassandra Yareli Martínez Benavides. De formación soy abogada, politóloga y, bueno, además tengo una especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, que es un poco a lo que me dedico, o bueno, es enteramente a lo que me dedico, y soy maestranta también en Gobierno y Políticas Públicas. Básicamente esa es mi formación y es pues lo que he hecho. Me gustan mucho y me llaman mucho la atención los temas de administración pública, política, gobierno, y justamente eso fue en donde nos conocimos con Edward y con Rafa. Y bueno, muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Casa, a este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde para platicar un tema. Pues ahorita todavía no voy a entrar en él. Justamente como decías, pues coincidimos en un espacio donde al final del día nos unía esta cuestión que en su momento fue el irnos a un voluntariado al extranjero, que por ahí las cosas no se dieron. Ya lo platicamos ahí en el episodio con Pau, que también fue parte de este grupo. Y bueno, al final del día salieron cosas positivas, que fue pues esta amistad, el conocernos con más personas que vimos que tenían esa inquietud pues de aportar algo a Zacapu, de hacer cosas diferentes, ¿no? En el municipio. Hoy estás aquí, te invitamos para platicar un tema pues que yo lo veo demasiado importante, pero a la vez me da siempre un poco de miedo hablar del tema, porque a veces uno suele ser muy ignorante en él, pero ahorita pues ahora sí que tú nos vas a ir indicando más o menos la pauta de qué sí y de qué no. Hace un mes estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, un día que todavía creo que sigue siendo polémico, y lo digo en el sentido de que pues está esto de que es un día para conmemorar y recordar una lucha que hicieron ciertas mujeres, y no para felicitar a la mujer por ser mujer, porque si seguimos viendo estos mensajitos de amiguita o de a la novia o a la esposa, llegarle con flores, los chocolates, y de repente por otro lado yo veo un bombardeo de muchas mujeres diciendo es que no se nos tiene por qué estar felicitando. ¿Qué es lo correcto que tendríamos que hacer para ese día, Cas? Sí, gracias. Bueno, pues es un tema importante, trascendental. Y bueno, parte de lo que me dedico también son agendas enteramente feministas o de la lucha feminista. Entonces sí, decirlo así, claramente, es un día de conmemoración de la reivindicación de muchos derechos que lucharon pues muchas mujeres que nos antecedieron en la lucha, pero que justamente en un continuum pues se han ido sumando otras luchas, otras voces incluso, para no solamente visibilizar la violencia de género, sino otras tantas opresiones o discriminaciones que existen en el mundo. Entonces, les voy a contar de cómo es que surge el 8M y por qué justamente cuando nos enteramos o cuando hacemos visible de dónde surge el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, es que nos caen muchos veintes. Decimos, bueno, es que es por eso que no se tiene que felicitar a las mujeres, porque lo primero que cuestionamos justamente cuando llega el mensaje de felicitación es como, pues, en el día que no se esté matando a más mujeres o que no se esté violentando a otras mujeres en todas las diversidades de mujeres, pues ese día va a ser un feliz día. Mientras eso no suceda, vamos a tener que seguir como sociedad cuestionando lo que está sucediendo, porque hay tanta violencia, porque hay tanta discriminación,
por qué existen tantos feminicidios, por qué hay 11 feminicidios diarios. Entonces, esto lleva un poco el contexto de por qué no se nos tiene que felicitar ese día, ¿no? Y más que eso es como, pues también desde las masculinidades, ¿no? Porque yo también tengo amigos hombres que de repente me dicen, ¿y qué hago ese día? Sí. Entonces, yo siempre les contesto, pues reflexiona, no solo ese día, sino todos los días, cuestiónate qué privilegios has tenido por ser hombre y qué otras tantas opresiones o violencias no has sufrido porque está este privilegio de ser hombre, ¿no? Pregúntale a las mujeres de tu familia y a las mujeres en general con las que te relacionas y otros grupos en condición de vulnerabilidad, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están viviendo, y cuestiónate siempre desde la autocrítica en qué estás participando tú a estas opresiones, ¿no? Y en ese sentido puedes participar activamente en lugar de hacer como la felicitación y ya, ¿no? Es como ese día es lo único que me cuestiono. Incluso ha habido otros hombres que dicen, a ese día nos toca callar y apoyar la lucha. Entonces no te toca callarte, sino más bien cuestionar qué es lo que está sucediendo y también ver en qué sentido abonas. Y bueno, después de este contexto y preámbulo, sí, no, está perfecto. El 8M surge de una lucha que se da en el siglo, bueno, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, pero concretamente un 25 de marzo de 1911, resulta que en Nueva York estaba una fábrica de textiles y pues había muchas mujeres que se estaban manifestando en contra de toda la opresión que sufrían en sus derechos laborales. Había condiciones inhumanas. Mayoritariamente eran mujeres porque pues una fábrica de pues maquiladora como tal, y justamente ese día hay un incendio, pero como la cotidianidad era que encerraran a las mujeres trabajadoras en la fábrica, o sea, las puertas estaban cerradas. Entonces fue una tragedia porque pues no pudieron salir y murieron muchas mujeres, y el humo que se desprendía de ese incendio era morado. Entonces, apenas te iba a hacer más adelante esa pregunta, ¿por qué el morado? Sí, justamente de ahí surge el color de la lucha feminista, que es morado, y de que fue en marzo este acontecimiento, esta tragedia, ya después con otras luchas que se fueron visibilizando, entre ellas la de la lucha por el voto o las sufragistas, y otras luchas, por ejemplo, por los derechos sexuales y reproductivos. Obviamente el que siempre ha estado ahí en el centro de atención de las luchas feministas, que es la violencia de género, pero también se sumaron después otras luchas, como la lucha contra el clasismo, el racismo, en general el capacitismo, por ejemplo, también, y otras tantas opresiones que sufrimos, no solo a las mujeres, sino las personas feminizadas, pero también los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ese es el origen del 8M, fue una tragedia en realidad, pero además surge en un contexto de la lucha que hacían las mujeres trabajadoras de clase muy precarizada en ese contexto y en ese tiempo, y de ahí también viene el color morado. Ok, entonces el 8 de marzo en realidad es un día, como lo decías hace rato, pues donde debería o donde cabe más que la felicitación, la reflexión de qué como sociedad estamos haciendo, pues tanto hombres y mujeres, porque también hay como un tema en el que, no sé, mujeres que veo que no se acaban de convencer por esta lucha feminista, y pues yo creo que eso también tendrá que ver con... Veo muchas mujeres que tienen un machismo, al igual que nosotros hombres, muy internalizado, o sea, de que mismas mujeres, pues el sistema ha sido tan grande que nos han vendido tantas cosas y nos hemos comprado tantas cosas que de repente ahora nos toca desaprender, ¿no? Y de todo eso y aprender todas estas cosas nuevas. Para ti, ¿qué representa el movimiento feminista? Sí, bueno, continuando justamente con el comentario que haces, digo, no es que sea lo normal y que por eso lo justifiquemos, pero en realidad todas las personas nacimos en un sistema patriarcal, machista, misógino, desde que nacimos y hasta donde nos vamos formando, ¿no? Los roles de género forman parte de nuestra cotidianidad y bueno, eso es lo que vamos interiorizando y con eso vamos viviendo y con eso nos expresamos, y por eso hay tanta represión incluso pues en la lucha feminista como tal, porque cuestiona todo el sistema que ya tenemos normalizado, que tenemos interiorizado. Cuando algo nos cuestiona, pues nos confronta, y en ese sentido viene la resistencia o la negación. Entonces, pues en la lucha feminista, cuando hemos teorizado y nos cuestionamos constantemente,
porque es algo de lo que siempre decimos. Es un proceso continuo y permanente de despatriarcalización, pero también de deconstrucción, ¿no? Entonces, todas las estructuras que ya tenemos muy marcadas, principalmente el cómo se tiene que ser mujer, incluso lo decía Simone de Beauvoir, que es una de las feministas pues de antaño que se estudian, no necesariamente como la totalidad del feminismo, porque hay también muchos tipos de feminismos. Hay muchas feministas que comparten desde la teoría política del feminismo que hay solamente una clase del feminismo. Yo en mi caso sí comparto la idea de que existen muchos tipos de feminismos, porque el feminismo pues blanco, que solamente identifica un tipo de mujer, no representa a todas las mujeres, ¿no? O a todas las identidades que se asumen como mujeres o personas feminizadas. Entonces, bueno, el hecho de decir que hay feminismo es reconocer también la diversidad que existe. Y, ¿te refieres, para hacer a lo mejor sí, como cierto énfasis ahí, por ejemplo, a una mujer trans? Por ejemplo, una mujer trans, pero también una mujer afrodescendiente, una mujer indígena, pues todas las diversidades de mujeres, ¿no? No es lo mismo, y eso también lo conocemos desde los feminismos, desde la teoría académica, pero también desde lo político, que son feminismos interseccionales. Y eso quiere decir que hay muchas categorías que nos hacen más vulnerables a las personas, y a otras personas nos harán más vulnerables que a otras. Por ejemplo, pues desde los feminismos o desde el género, pues sería que yo me encuentro en desventaja por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, porque nos conceptualizamos en un sistema patriarcal. Y bueno, aquí hago el paréntesis, ¿no? Porque luego mencionamos mucho qué es el patriarcado, el patriarcado o que es algo es patriarcal, pero ¿qué es el patriarcado? Sí, está excelente que nos puedas aclarar esa parte, porque sí son términos que de repente, bueno, yo en lo personal me empiezo a familiarizar, pero todavía estoy aprendiendo. Sí, claro. Bueno, el patriarcado es un fenómeno como tal, incluso lo mencionamos así como es el monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Pero es esta conceptualización o la idea que se tiene de que hay una supremacía del hombre sobre las mujeres, y eso pues está extendido tanto en la cultura como en la economía, como en la política y por supuesto en la familia, ¿no? Entonces de ahí viene, por ejemplo, esta idea, ¿no? Para que pues las personas que nos están escuchando pues, lo puedan como relacionar con algo muy cotidiano, es el hombre de familia o el jefe de familia. Entonces a partir de ahí es como es la autoridad de la casa, es quien provee, y entonces todas las personas, independientemente de si son hombres o son mujeres, pues le tienen que rendir respeto, incluso a veces hasta pleitesía, y entonces a partir de ahí es como si este hombre de familia pues fuera el propietario de absolutamente todo, no solo del patrimonio, sino también de las personas. Entonces eso que sucede en casa o que sucede como en la parte de familia se reproduce en la sociedad, y entonces vemos estructuras en donde los hombres son quienes ocupan puestos políticos o son quienes ocupan puestos en las empresas, o es la idea del hombre como supremacía en todo, ¿no? Y eso no solamente está en los espacios de toma de decisiones, llámese el espacio que sea, sino pues también en la parte de esta superioridad que existe siempre, desde el hecho de que yo salgo a la calle y por el simple hecho de tener un cuerpo feminizado y sexualizado, pues entonces yo soy propensa a sufrir cualquier tipo de violencia, ¿no? Desde el acoso hasta lo máximo que puede existir, que es una violación o un feminicidio, que es la máxima expresión de la violencia, ¿no? Por esta idea que se tiene de que pues el patriarcado es el hombre haciéndose cargo de absolutamente todo, pero pues también dominando todos los espacios, y entonces es dueño de absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo que nos han vendido, eso es lo que se ha replicado, y eso es lo que también nos hace daño, no solamente a las mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, sino también a los hombres, ¿no? Porque ha construido toda una masculinidad que les exige ser violentos, que les exige no tener sentimientos o no expresarlos, que les exige siempre ser el proveedor y otras tantas cosas que forman parte de la masculinidad. Cosas que a los hombres, digo, nomás porque a lo mejor los hombres antes no hablaban, pero que solamente ellos saben con qué cosas han cargado por esa presión que, como dices tú, pues, ¿quién la ha puesto? Pues el mismo hombre, ¿no? Y que tú has tenido o han tenido que responder ante todos esos, porque es como que te metieron en una caja y tienes que ser así, ¿no? Si no estás fuera de esa situación. Entonces,
Eso vendría siendo, y ustedes como lucha están tratando de que todo este sistema patriarcal empiece a sufrir ciertas modificaciones pues en la sociedad. Sí, digo, justo es una de las consignas que se ve en las marchas, ¿no? Y siempre decimos, no se va a caer, lo vamos a tirar, en el sentido de que, pues no se va a caer el patriarcado porque si no existiera, pues tendríamos otro tipo de sociedad, ¿no? Igualitaria, con otros derechos, o quizás estamos hablando de otro sistema, pero lo que se cuestiona es justamente todas las desigualdades. Entonces, el feminismo es un movimiento político, pero además es teórico, académico, filosófico y demás, que cuestiona sí los privilegios que tienen algunos hombres, porque no, o sea, también hay que decirlo, hay hombres que tienen otras condiciones de vulnerabilidad, incluso por debajo de otras mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la clase social, la raza, también la parte de si cuenta con una discapacidad o no. Entonces, su orientación sexual. Sí, claro, su orientación sexual, que es algo de lo que más le molesta al patriarcado, ¿no? Todo lo que no entre en el concepto de ser un hombre blanco, de determinada edad, de determinada clase social, pero que además sea heterosexual, eso al patriarcado le molesta y entonces empieza a contener o a responder con mucha violencia y es como una fuerza centrífuga, ¿no? Todo lo que no encaje en esto que ha conceptualizado el patriarcado como un hombre, pero muy masculinizado, hegemónico, blanco, primariamente, pues eso está excluido, ¿no? Y eso lo podemos ver en este sistema de opresiones que les decía, ¿no? Y por supuesto las mujeres pues no encajamos en ese sujeto masculino. Estaba viendo un poquito, documentándome para poder tener este episodio y veía que incluso hubo un momento en la historia, te mentiría si te digo específicamente en qué año o así, pero donde se creía que la mujer era un hombre como mal formado, que decían que tiene hasta menos dientes pero era como un hombre, digamos, que no se formó bien, que después descubren que la mujer tiene la capacidad de pensar igual que el hombre. Digo, qué ideas, pues de aquellos tiempos, de aquellos hombres, de pensar que la mujer, o sea, pues fuera un ser humano diferente, inferior pues al hombre. ¿Se tiene históricamente algún dato donde este patriarcado surge o donde, o sea, no sé, se me hace como complicado pensar en qué momento, qué hombres fueron los que fueron liderando toda esta situación de imponer, vamos a ponerlo como Hitler, ¿no? Que él decía cierta raza y somos nosotros, pero en la cuestión de poner al hombre por encima de la mujer. Bueno, es una pregunta de los 40.000 que siempre nos hemos hecho, también en la teorización feminista, de dónde surge el patriarcado. Y hay muchas autoras que han estudiado pues justamente de cuáles son los orígenes. Y hay algunas que lo explican, por ejemplo, desde las civilizaciones romanas, pero también el cómo se dan las dinámicas sociales, cómo van, pues sí, dándose las familias y demás. Pero está muy marcado, por ejemplo, en el derecho romano, que surge un pater familias, y de ahí viene la parte de, el hombre es quien organiza una familia, quien es el proveedor, quien distribuye, quien da las órdenes y quien es propietario de absolutamente todo, ¿no? Desde el derecho romano. Pero hay algunas investigaciones que incluso mencionan, y hay una autora francesa que en algún momento me voy a acordar del nombre porque además es francés, pero hay un libro que es pues muy ilustrador en ese sentido, y es el hombre prehistórico es también una mujer. Entonces desde el título ya nos está básicamente haciendo como una disrupción de toda la idea que preconcebimos, porque además la ciencia, las investigaciones y absolutamente todo está muy androcéntrico, es decir, solamente está centrado en el hombre, ¿no? Entonces, para los orígenes de la humanidad, siempre fue un hombre. Y pues también crecimos con eso, en los libros de biología, en los libros de historia y demás, siempre vimos incluso la evolución, era, pues sí, el changuito, pero evolucionó en un hombre. Y en la religión igual, sí, exactamente. En todos lados está, pues es que dicen que la historia está contada por hombres. Exactamente. Y si nos tiene mucho, no sé si será lo correcto decir, con mucho sentido, mucha lógica, claro. Esta parte de que, pues si antes no dejaban ni siquiera estudiar a la mujer, ¿qué posibilidad tenía ella de contar su perspectiva de las cosas, no? Sino los letrados en ese tiempo, pues eran los hombres siempre. A mí me llama mucho la atención ahorita que toqué el tema de la religión, que algunos jesuitas, y ya lo comenté en otro episodio, nos decían que ellos creen, algunos, y digo no todos pues, de que como Jesús iba a tener nada más a los 12 apóstoles en la última cena, cuando
Jesús en algunos pasajes contemplaba con cierta importancia a la mujer, pero obviamente los hombres cuentan la historia y ponen nada más a 12 hombres ahí sentados con el que en ese, pues era el Mesías, ¿no? Entonces ves como por todos lados, o sea, está suprimida la participación de la mujer, ni modo que no hubiera mujeres en todas esas luchas desde el punto de vista de la religión, como en tantas cosas, ¿no? Es como si alguien hubiera dicho, pues, que no dejen huella, ¿no? No Sí, sé. claro. Sí, justamente por eso hacía mención de este libro del hombre prehistórico es también una mujer, porque la antropóloga hace esta investigación y dice, pues es que los primeros restos que se encontraron, de acuerdo a muchas otras investigaciones, fueron de mujeres. Y entonces, pues lo que se disfrazó, lo que contó la historia fue de no, fue un hombre el que se descubrió o haciendo estas investigaciones es una figura masculina y entonces a partir de ahí se empieza a contar la historia, ¿no? Pero incluso también basa la investigación en, pues sí, o sea, a ver, biológicamente somos distintos, distintas, pero eso no quiere decir que otorgue supremacía por naturaleza. Entonces, al final de cuentas, las sociedades las hemos concebido a partir de lo que se puede producir o no se puede producir, o la fuerza que tengamos o no, y entonces, pues eso también es una de las explicaciones que da origen al patriarcado como tal, y lo decía incluso en la alimentación, ¿no? En esos tiempos, o sea, en la prehistoria, por ejemplo, la alimentación que se daba exclusivamente para las personas uteroportantes, es decir, quienes podemos pues, concebir una gestación y después dar a luz y demás, pues se alimentaban de plantas, mayoritariamente porque era lo que podían digerir y concebir en esos momentos, ¿no? Su organismo. Y eso dio una fuerza momentánea a otros hombres y a otras mujeres que también fueron carnívoros, pero eso no quiere decir que pues haya una supremacía incluso en la fuerza, ¿no? Entonces es una de las principales líneas que se desmiente en esta parte de los mitos de que, no, pues por naturaleza el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces, no, incluso tiene que ver mucho con la alimentación desde esa época y pues toda la evolución cómo se fue dando, ¿no? Pero es un poco este discurso que también pues hemos interiorizado desde el patriarcado en el sentido de que hasta biológicamente somos distintos y pues por eso tienen más supremacía los hombres porque pues son más fuertes y entonces son quienes pueden estar a cargo y a las mujeres pues se nos concibe como más débiles porque somos quienes podemos maternar. Y entonces hay que estar en casa y entonces hay que cuidar a los hijos y entonces pues ese es el espacio que nos pertenece, ¿no? Entonces también tiene que ver con toda la parte de privilegios, que incluso también lo decimos en la teoría feminista o en las teorías feministas de quién se va a molestar o quién va a sentir rabia si tiene tantos privilegios. Pues absolutamente nadie, ¿no? ¿Qué fue o cuáles han sido los... Perdón, no te dejaba, es que los silencios también se usan. No, yo sí te veía. Pero a ver, un silencio y ya estás... ¡Ay, güey, perros! Analizando. A la chingada. Bueno, prosigo. Ya quería pelear. ¿Cuáles han sido tus mayores motivos como para ser activista en este movimiento? Gracias por la pregunta, es súper interesante y siempre lo comparto con mis amigas principalmente, ¿no? Por incluso otro comentario que hiciste tú, Rafa, en el sentido de que pues sí, todas las personas nacimos en un sistema, incluso hay pues muchas mujeres que replicamos patrones patriarcales y violentos y machistas y misóginos porque no se nos exime, ¿no? Pareciera que de repente es como también esta carga que da el patriarcado en el sentido de, pues eres mujer, entonces ya tienes automáticamente perspectiva de género o ya deberías de comportarte de manera distinta y no es así. Vemos muchas mujeres que bueno, todas las mujeres, al igual que todos los hombres y toda la sociedad, para no ser como binarista en este sentido que solo hay hombres y solo hay mujeres, sino toda la sociedad, pues nacimos, crecimos, nos alimentamos y normalizamos este sistema, ¿no? Y pues en ese sentido es que también forma parte como tanto de mi formación, porque pues como ustedes saben, yo estuve en colegios católicos, ¿no? Entonces enteramente religiosos, pues creces con esta cultura, con esta parte muy conservadora de lo que se tiene que ser, pero además lo que lo que yo tenía que ser como mujer, principalmente como niña, luego adolescente, y cómo tenía que comportarme como una señorita,
que, pues incluso ahorita voy a ese término, ¿no? De lo que luego es señora y señorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, lo que tienes que comportarte y cómo tienes que conservirte, cómo tiene que mirarte la sociedad como para que te respeten, porque hay que darse a respetar, ¿no? Y bueno, yo crecí así toda mi vida, pero además con la parte de formación católica, enteramente católica, muy católica, porque lo veía en casa, pero también lo veía en el colegio y pues en todos lados, ¿no? Y surge un tema de familia que nos atravesó pues a toda la familia, y es el feminicidio de una de mis tías maternas, y eso nos quebrantó a toda la familia, ¿no? Entonces, cuando yo lo comento con mis amigas, cuando me hacen como este tipo de preguntas como de, pero oye, ¿por qué estás en la lucha? O principalmente porque llevo la agenda del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que es otro tema que luego nos explota la cabeza, ¿no? Nos andamos ahí persinando. Uh-huh. Pero yo les decía que una se hace feminista por su propia historia. Y es una frase que igual la vi en redes sociales, de autora desconocida, pero ahora ya la hacemos colectiva en esta lucha, y es así, ¿no? O sea, y les comentaba, a partir del feminicidio de mi tía, pues a nosotras, principalmente a las niñas, porque en ese momento tanto mis primas como yo, pues éramos unas niñas, ya vivíamos con el miedo de, por ejemplo, yo decía, ¿también esto le va a pasar a mi mamá? ¿O esto me va a pasar a mí en algún momento? Y yo me acuerdo mucho de una de mis tías maternas, también se va a acordar, que salíamos a la calle y yo siempre era como que le estaba cuidando, porque yo vivía con ese trauma y ese miedo de que en algún momento le iban a hacer daño o que nos iban a hacer daño. Y después de eso, pues ya fui creciendo, viene la parte de la adolescencia, luego viene esta parte de que te empiezas a relacionar pues con las personas no opuestas, o a tener relaciones de noviazgo en ese momento, y también tuve relaciones de noviazgo muy violentas, en las que se normalizaba pues toda la violencia que se sufre en el noviazgo, y además era mi culpa, porque, o sea, no es que era mi culpa, sino me refiero irónicamente a que así lo interiorizamos como, pues es tu culpa porque, pues tú elegiste ese tipo de novio, o tú elegiste ese tipo de hombre, o es que amiga date cuenta, ¿no? Que esta frase pues nos choca a todas las personas que ya la hemos cuestionado, porque pues la violencia está ahí, va obnubilando a las víctimas, y no es tan sencillo como para decir, sí, ya me di cuenta que es una persona violento y tengo que salir de aquí, no, sino que te va envolviendo, porque además, ¿en dónde encuentras red de apoyo si todo el discurso de la violencia está normalizado? O sea, si voy yo con una amiga, pues seguramente me va a decir, oye, pues es que sí, pero es que así son los hombres. Y si voy con un amigo me va a decir, pues es que tú eres la tonta, porque pues, o sea, los hombres somos cabrones, ¿no? Así lo normalizamos, así lo aprendimos. Entonces, además están todos estos mitos del amor romántico, en el sentido de que, pero el amor lo puede todo, pero si tú eres abnegada lo vas a cambiar, pero es que también de ti depende de cómo se comporta tu pareja, es que tú le diste razones, es que también tú, pues no sé, o sea, tienes que comportarte distinto cuando tienes novio, incluso dejas a todas tus amistades, te alejas de tu familia para internalizarte en una relación, y eso sucede en general pues con los mitos del amor romántico, tanto para hombres como para mujeres, y en general para toda la sociedad, ¿no? Me imagino esto como un laberinto sin salida, o sea, es que de repente por donde le des llegan los bombardeos. Yo, por ejemplo, también toda la vida pues he sido muy católico, pero también me cuestiono tantas cosas que nos han dicho, que de repente digo, o sea, ¿qué onda con... Por ejemplo, con esto del matrimonio, pues es para toda la vida, o sea, ya juraste ante Dios, o es la cruz que te tocó cargar, o sea, unas cosas que de repente han puesto en peligro la vida de una persona, su salud mental, su salud física, su vida, en pocas palabras, por esas ideas tan arraigadas que traemos, y que de repente, pues ha sido tan fuerte que ni siquiera nos lo cuestionamos. Yo creo que hoy, gracias pues a estas situaciones, y tristemente digo gracias porque pues ha sido por esta lucha de tantas mujeres que han perdido, nos empieza a revolucionar un poquito, ¿no? Las ideas, y de decir, güey, en realidad esto que comparto con mis amigos, sí está bien, no está bien, me río, no me río ya, no, es un tema que te digo, sí da para muchas cosas. Sí, claro, por supuesto, y creo que esa es la parte que es más importante. Yo creo que si un mensaje debe salir de aquí, de esta plática, de lo que estamos teniendo, y en general, ¿no? En
pues de las luchas feministas es que no es un tema exclusivo de mujeres, sino es para que avance o para que existan más derechos para toda la sociedad. Y en esa medida nos tenemos que involucrar tanto hombres como mujeres y claro, por supuesto, dar toda la perspectiva a otras identidades que no se identifican ni con un género ni con otro. Porque de pronto empezamos también a hacer estas prácticas de, bueno, ya, entonces pues también queremos igualdad, pero solamente para hombres y mujeres porque no cabe ninguna otra identidad. Y eso sería seguir replicando todos los patrones pues del patriarcado igualmente, ¿no? Pero también muy violentos. Y pasa hasta en el lenguaje, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo el poder reconocer que toda la vida nos hemos identificado con un solo sujeto y con una sola forma de lenguaje, que es el masculinizado. O sea, por ejemplo, yo les digo mucho a mis amigos, ¿no? Que son como mucho de mi edad, amigos hombres en general. Digo, a ti no te pesa decir, es que somos novios y no te estás dando cuenta que estás hablando en masculino. Entonces, si yo no tengo la perspectiva masculinizada en mi cabeza, pues yo entiendo que tú me estás hablando de géneros masculinos. Entonces, tienes novio, hombre, y es como, su masculinidad obviamente se fragmenta en ese momento y es como, no, te estoy hablando de mi novia y no sé qué. Y digo, entonces, ¿por qué no cuestionamos que el lenguaje siempre ha sido masculinizado? Llegas a un lugar y dices, buenas tardes a todos, y asumiste que todos son también las mujeres que se encuentran en esa parte o en ese grupo que estás saludando, y por supuesto ya excluirse a todas las diversidades sexogenéricas o que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino, y entonces es cuando empiezas a segregar. Y a mí fue algo de lo que primero me hizo mucho ruido, ¿no? Que también por eso seguí como mi formación en la parte de perspectiva de género y en la lucha como tal, el decir, es verdad, desde el lenguaje estamos excluyendo, desde el lenguaje estamos discriminando y no nos estamos dando cuenta y no cuestionamos esa parte. Entonces, a mí como persona no me va a quitar absolutamente nada, no me va a dañar un órgano vital, ni un sistema vital, ni se me va a quitar mis valores, mis creencias, bueno, la ideología sí, las creencias también, pero me refiero a que no voy a dejar de ser una buena persona si utilizo el lenguaje incluyente. Al contrario, lo que sí me va a pasar es que voy a ser una persona con mayor perspectiva, voy a ampliar los derechos y garantías de una persona que se está visibilizando. Incluso fue muy notorio aquí, ¿no? Cuando iniciamos el programa, Eduardo te dice Rafita, y tú le dices, no, ni Rafa, ni Rafael, ni Rafita. Ni Rafael, ni Rafita, soy Rafa. Entonces pasa exactamente con las personas que dicen, no me identifico ni con el género masculino ni con el femenino, y entonces es otra categoría que entra para visibilizar a las personas. Entonces por eso es muy puntual el decir buenos días a todos, todas y todes, que nos vuela la cabeza incluso también esta parte de la RAE no lo reconoce. Pues es que la RAE es una institución masculinizada, pero además heteronormada, hegemónica, que solamente hombres blancos de determinada clase social han determinado cómo se expresa la sociedad que habla español o castellano. ¿Por qué no hemos cuestionado esas normas? ¿Por qué las interiorizamos sin preguntarnos siquiera si estaban incluyendo a toda la sociedad? Entonces, el derecho de ser nombrada, nombrado o nombrade está ahí también como un básico de derechos humanos, y que no nos cuesta absolutamente nada, sino más que las creencias, prejuicios y todos los estereotipos que se van a caer en ese momento, pero sí nos va a ampliar la perspectiva para ser otro tipo de personas y otro tipo de sociedad. Y que le puedes cambiar la vida a una persona, o sea, digo, tomándola en cuenta, como es, a nosotros no nos pasa nada, no se nos quita absolutamente... Se nos quitan las creencias, sí, y los prejuicios. En esa parte, sí. Pero en realidad son pequeños cambios, pequeñas acciones que sí podemos hacer si queremos que esta sociedad cambie. Sí, por supuesto. Entonces, sí, lo que les decía, desde el lenguaje, ¿no? Y yo sé que Eduard me quiere muchísimo, yo también lo estimo muchísimo, y sé que estamos en un espacio seguro, ¿no? Pero esta parte que les decía que se normaliza, y sé que no lo hizo con ninguna mala intención, desde el inicio de decir, bueno, vamos a presentar la señorita, y luego somos muy puntuales en decir, ni señora ni señorita, pues soy Cassandra, ¿no? Solamente con mi nombre, porque viene también de esta parte de, pues es señora quien ya se casó y entonces le pertenece a un hombre, ¿no? O es señorita porque pues se asume que antes estaba muy relacionado con la virginidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no se casó, sigue siendo señorita, es decir, está intacta, no le pertenece a nadie,
pero no es un símbolo de respeto o de referencia, sino es un tema totalmente de la propiedad que se asume con las masculinidades. Ese es el origen. La otra te presento como a la casa. Exacto, sí, ¿no? Pero... Es que de verdad, o sea, cuando te pones... Yo sé que he visto videos también de personas que dicen, es que ahora ya todo pues está mal, o sea, o todo está visto desde este sistema patriarcal, que por ejemplo ahorita también en la cuestión de los cuerpos, que también ha influido, y dicen unos como que han dicho, y lo he visto así, o sea, no son mis palabras, de que ya están cayendo en una cosa extremista, pues, ¿no? Pero en realidad, cuando analizas, pues, todas estas cosas, sí, o sea, es que estamos, no sé cómo decirlo, como si controlados o sometidos en todos los aspectos, en tantas cosas. Y como dice acá, no te cuestionas, pues. Sí, claro, o sea, cuando perdemos la capacidad de cuestionarnos, de autocriticarnos, de reflexionar, yo creo que lo perdimos absolutamente todo, porque entonces lo vamos a digerir todo lo vamos a asumir como válido y lo vamos a asumir como cierto, y entonces en ese sentido vamos a estar avanzando pues en la corriente y no sabiendo a quién estamos afectando, o incluso nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando perdemos esa capacidad, sí creo que lo perdimos todo, porque incluso en esa pérdida de absolutamente todo van nuestros derechos. Entonces, en ese sentido sí creo que pues cuestionar todas las estructuras, ¿no? También en esta parte de cómo yo entro a la lucha feminista, que además de ser, sí, por motivos pues muy, muy personales, por la propia historia, por darme cuenta que muchas veces estaba sufriendo violencia, pero además las mujeres de mi familia sufrieron violencia, y escuchaba a alguna de las feministas de algunos cursos que tuve, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos quiénes de nosotros fuimos producto de una relación sexual no consentida o incluso de una violación? Y eso se asumió como, pues está dentro del matrimonio o está dentro de una relación de pareja, entonces está bien. Entonces, desde ahí empezó a quebrarse absolutamente pues toda estructura en mí, y después llega la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Pues como mi formación había sido hipercatólica, cuando a mí me hablaban de aborto, era... No cabía en tu cabeza. No, por supuesto que no cabía, pero además era un pecado total y el máximo grado de... Sí, claro. O sea, era como, pues no, o sea, pero ¿por qué vas a matar a tu hijo, a tu hija, no? O sea, en ese sentido. Pero después te das dando cuenta, cuando ya cuestionas muchas de las estructuras y las derribas, que si no tenemos derechos sobre nuestra propia corporalidad, no tenemos absolutamente nada. No tenemos nada, se nos arrebata todo. Y es por eso que los cuerpos feminizados, pues después son encontrados en la calle, en los basureros y en cualquier espacio, ultrajados, obviamente pues violadas y demás, pero como si no valieran absolutamente nada, como si le pertenecieran a todo mundo, pero no nos pertenecemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y por eso no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Entonces las decisiones las toma la Iglesia Católica o cualquier tipo de religión, porque no es nada más para la Iglesia Católica, sino todas las religiones, la que me digan ustedes, asumen como de mayor privilegio pues a los hombres y a un determinado tipo de hombre, y la mujer siempre tiene que estar sometida, ¿no? Y todas las religiones asumen como un pecado y el máximo grado de los pecados a la toma de decisiones de derechos sexuales y reproductivos, sea el que sea, y por supuesto el mayor penalizado pues es el aborto, ¿no? Entonces, pues sí, es una lucha que trasciende en todos los sentidos, y para mí ha sido no solamente la parte de trabajar con estas agendas, es decir, porque soy abogada, porque soy politóloga, porque me dedico a la agenda de derechos sexuales y reproductivos, sino empezar desde mi casa, empezar desde mí, que fue la principal estructura. Y eso duele un montón, porque de repente te quedas sin absolutamente nada de lo que te estructuraba, y entonces te cuestionas, ¿y ahora quién soy yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora con quién me voy a relacionar? Y por supuesto que empieza a costarte un montón de cosas, de relaciones, de amigos, amigas, que pensabas que ibas pues a ser mejores amigos por toda la vida, y resulta que te das cuenta que está en un tendedero ya funado, porque acosó, porque violentó, porque violó a alguien, y era uno de tus mejores amigos, y entonces eso claro que te pega muchísimo en lo personal. Y después obviamente empiezas como a cuestionar muchas cosas en casa, ¿no? Desde esta parte para mí me acuerdo que me costaban mucho las navidades,
porque pues claro que los roles asignados al género, pues era que las mujeres éramos quienes hacíamos toda la comida, toda la limpieza, organizamos absolutamente todo, y pues los hombres allá de que viendo el fútbol, platicando de sabe qué, bla, 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 y yo me empezaba a cuestionar muchas cosas, como nada les cuesta venir a también lavar los trastes, involucrarse en las actividades, involucrarse en la comida, ir a las compras por lo menos, ¿no? Entonces, fueron muchas estructuras que se fueron cuestionando y duele. Que eso ya lo tenemos como tradición, ¿no? O sea, que esto es una tradición como, sí, esa tradición que te enseñaron tiene que cambiar porque no era algo sano, pues. ¿Sí? No nada más en eso, sino en la crianza de un hijo, pues, principalmente. Sí, por supuesto, o sea, igual, vuelvo a como toda la estructura de esto, pues son los roles de cómo aprendemos a ser mujer y cómo aprendemos a ser hombre, ¿no? Entonces, parecía que todas las actividades que no estén relacionadas con la crianza, con los cuidados y también con esta parte de, pues sí, definitivamente involucrarse en la educación de los hijos, hijas, hijes, pues le corresponde todo a la maternidad y entonces eso, porque somos uteroportantes, pues a las mujeres, ¿no? A las personas que tienen útero. Y a los hombres, pues la parte de salir a la calle, pues sí, proveer, pero además no quejarse absolutamente nada, porque tienen que ser los proveedores, porque tienes que ser el hombre de la casa, porque tiene que verse siempre fuerte y pues dedicarse a recibir los cuidados que da el otro rol, ¿no? Que llega y casi te masajen los pies. Exactamente. Y también dejar de lado la parte sentimental, ¿no? Sí. Hace rato que comentabas de esta parte de lo del jefe de familia, me ponía a pensar, sobre todo pues en familias tiempo más atrás, que sí era donde lo que el papá dijera, o sea, era ley, y llegar y ver al papá como una deidad, así de siéntese papá, enseguida lo atendemos, esto y lo otro y así, y no pensar que la mamá pues también se cansa, o sea, hemos visto ahora los que nos dedicamos a tener un espacio que nos toca limpiar, o sea, yo creo que lo que es el trabajo de una ama de casa es una cuestión que nunca acaba, que es cansadísima y que pues que no es remunerada, ¿no? Y que al final del día no se le toma como ese valor o esa importancia ahí. Ahorita recordaba esta parte de cómo este sistema, pues como es tú, también a los hombres nos acaba consumiendo, nos acaba también, pues, ¿cómo te diré? Yo recuerdo, por ejemplo, toda la vida, yo de niño, 8 o 9 años, empecé a danzar. Me encantaba la danza folclórica. ¿Y eso qué? Me saca del estereotipo de hombre. Por supuesto. No, porque la danza es para mujeres, porque yo no jugaba fútbol y te empiezan a poner sobrenombres, te empiezan a decir cosas. Y aún así cuando yo me conciba como hombre y mi orientación sexual sea otra, ya te discriminan, ya es una parte en la que no te sientes a gusto. Incluso yo en algún momento pues sí como que dices, güey, pues no soy el normal niño que juega fútbol, yo debería estar jugando fútbol, yo debería pues de estar haciendo otras cosas. Gracias a Dios de mi familia, digamos, fue algo que nunca se me recriminó, pero te aseguro que cuántos hombres pues no se han limitado de hacer tantas cosas por este sistema que no va dentro del rol. No, afortunadamente hoy hay hombres que no se cuestionan y son chef, tantas cosas que antes, pues, como me decía mi mamá, que en paz descanse, que de verdad mi abuelita en algún momento era de, no quiero a los hombres aquí en la cocina, o sea, era de, claro. Y cuando dices tú, güey, no mames, o sea, es para ser autoindependiente y una actividad que también puedes disfrutar mucho y que compartes con tus amigos, con tu familia, pero por esos roles que estaban tan arraigados. Sí. Sí, y yo, o sea, definitivamente creo que pues hay que celebrar los logros que ya hemos alcanzado como sociedad y también intergeneracionales, que eso pues nos ha empleado un montón, ¿no? Pues de hecho, pues por eso yo tengo una profesión, aún siendo mujer, ¿no? Ya no me tocaron esos tiempos en los que pues ni siquiera se podía estudiar porque era, pues eres mujer y naciste para la casa y naciste para además procrear y cuidados y no podías tener hijos, ¿no? Porque en ese momento automáticamente ya no servías. Entonces, sí hay que celebrar como esta parte de los avances que hemos tenido, pero lo que les decía, seguirnos cuestionando qué más es posible, qué más podemos hacer, qué más podemos fragmentar, porque, pues como dices, o sea, todavía hay ciertas ideas
súper arraigadas de lo que se espera de un hombre, porque nació con el sexo biológico hombre y porque además una cosa es el sexo y otra cosa es el género impuesto, ¿no? El género es, ya hablando de los roles, de deberías de ser así, porque tu biología está determinada en este sentido y entonces la sociedad ya concebió que tú deberías de comportarte así. Y pues sí, todo lo que les decía al principio, ¿no? Todo lo que no cabe en un sujeto que sea heteronormado, que sea además con ciertas características de hegemonía, pero además también de clase, o sea, con toda esa masculinidad, pues está excluido. Y entonces empieza a cuestionar incluso la parte de orientación sexual, ¿no? Y si te gusta bailar, o si te gusta hacer otras actividades que mayoritariamente se han asignado para las mujeres o personas feminizadas, pues entonces está en cuestión tu masculinidad, tu orientación sexual, pero además absolutamente toda tu integridad, porque son estructuras que pesan mucho y eso le ha costado la vida a muchas personas, no solamente personas heterosexuales que les gustan esas actividades y que no deberían de tener, así como los perfumes o los juguetes o la ropa, no deberían de tener ningún tipo de género, pues también a las personas de la comunidad LGBTIQI+, les ha costado la vida por todos los discursos de odio que se siembran alrededor de, pues no cabe en la categoría de masculinidad heteronormada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que siembrar como sociedad, es lo que nos tiene que cuestionar y que yo creo que ya nos debería de estar uniendo en el sentido de cuántas vidas ha cobrado el discurso de odio y de violencia, sí por cuestión de género, pero sí también por cuestión de clase, de raza, de etnicidad, pero también de orientación sexual y de todas las estructuras que nos han oprimido todo el tiempo y que han cobrado vidas. Oye, Cas, han tenido ya avances en este movimiento, pero ¿cuáles han sido uno de los mayores desafíos para el feminismo hasta el día de hoy? Sin duda sigue siendo la parte de la corporalidad, o sea, y siempre lo decimos en las marchas y pues es cuestionado por todos los feminismos en el sentido de que mientras no tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras corporalidades o nuestras cuerpas, también lo decimos así como en el sentido de reivindicación, es que no tenemos absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, en México el avance de la despenalización del aborto solamente está en 12 estados, cuando debería estar garantizado en todo el territorio nacional, ya porque el aborto como tal no es un debate entre lo religioso y lo que no es religioso, sino es un derecho humano y eso está reconocido en otras sociedades. Pero tanto nos ha costado no solamente en México, sino en el mundo, que incluso no existe ese avance, ¿no? Entonces, uno de los principales obstáculos, por supuesto que sigue siendo pues todo el sistema patriarcal, pero también la religión y todo lo que hemos concebido desde la parte de que los cuerpos feminizados o con capacidad de gestar les pertenecen a todo mundo, a la iglesia, al patrón, absolutamente todo el mundo, menos a quien lo porta o a quien tendría la decisión de gestar o no gestar. Entonces, sin duda, o sea, la lucha por la despenalización del aborto es algo de lo que está ahí pendiente. Por supuesto, erradicar la violencia en razón de género, pero también con todas las opresiones que existen y el que tengamos como sociedad, pues, otras miras a que realmente se garantice la igualdad, ¿no? Porque incluso también yo lo escuchaba, pero ¿qué más quieren? ¿No? Porque luego incluso Angela Davis, que es también otra autora feminista, decía, el feminismo es la idea radical de que las mujeres también somos personas. Y creo que eso también te dice todo, ¿no? Entonces sí, no, pues ahí engloba. Sí, o sea, imagínate. Pues somos personas. Entonces, lo mínimo que exigimos somos derechos, pero ni siquiera estábamos reconocidas las mujeres en esos siglos, en esos tiempos, como personas, sino como objetos. Pero eso se ha seguido extendiendo, o sea, el hecho de que una persona todavía no tenga la capacidad de decidir sobre su propia corporalidad y que eso se extiende en otros ámbitos, pues por supuesto que sigue siendo como parte de negar la identidad íntegra de esa persona y por supuesto sus derechos. Entonces, pues sigue siendo como de lo que seguimos cuestionando, pero también la parte de la identidad o de la diversidad sexogenérica. Por supuesto, las mujeres trans y los hombres trans han sufrido muchísima segregación
y no hay ningún movimiento político como tal, más que los feminismos que son transincluyentes, que visibilizan también a las personas, ¿no? Porque incluso también hay una línea del feminismo que es muy radical en el sentido de decir que pues solamente quienes nacimos como mujeres tenemos derecho a pertenecer a los movimientos, pero habemos otras líneas de los feminismos que también teorizamos en el sentido de que pues toda persona que se asuma en la parte de feminidad es excluida por el patriarcado y por ende violentada, ¿no? Entonces también las personas trans merecen esa visibilidad y por supuesto pues el reconocimiento también a otras diversidades de mujeres. En ese sentido estamos también pues abarcando los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres que están marginalizadas, precarizadas, las mujeres, por ejemplo, que se dedican al trabajo sexual, que también está muy estigmatizado y estereotipado. Entonces, pues sí ha habido logros, pero todavía tenemos un montón de retos y pues hasta que no se consiga la parte de que ni a una más se le cobre la vida por ser quien es, pero que también tengamos otro tipo de sociedades, ¿no? Es que, ¿qué onda con este rollo de, no nada más es, porque luego como que nos vamos a la violencia física nada más, pero igual ahí escuchaba en un video, o sea, todo el tipo de opresiones que han sufrido las mujeres en la cuestión del estudio, en la cuestión pues en ese entonces cuando no podían votar, la cuestión ahora de que no se les pague igual en ciertos trabajos, nada más por ser mujer, que un hombre gane más, nada más por esa situación, en la cuestión de los roles de género, o sea, son muchas cosas. En varios momentos durante el episodio has utilizado la palabra feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre, no sé si sea correcto decir, entre el homicidio de una mujer y que lo cataloguen feminicidio? Ok. Bueno, es una pregunta bastante importante porque, bueno, ya luego como pues justamente en las luchas lo tenemos como muy identificado, ¿no? Pero también creo que es importante que la sociedad lo conozca porque también un discurso muy patriarcal y muy machista es en el sentido de, bueno, pues le quieren llamar a todo de diferente manera y pasó con el matrimonio igualitario, ¿no? Pues que se llame de otra forma menos matrimonio, porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no. O sea, es matrimonio porque los derechos son para todas las personas, le guste a quien le guste, ¿no? Y en el sentido del feminicidio pasa lo mismo. En un discurso patriarcal es como, ya está el homicidio, y el homicidio, desde la parte del derecho, es comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. Entonces, en ese sentido ya está ahí, pues mataron a una mujer, y qué diferencia hay de si es un hombre o una mujer. Y el homicidio, pues aparte de ser el nombre como tal androcéntrico, otra vez, como si nada más se mataran a hombres, el feminicidio lo que abona, y eso también es gracias a las luchas feministas, es que a las mujeres no nos matan nada más porque nos mataron y ya, nos matan por el simple hecho de ser mujeres, y eso engloba muchas categorías, desde el cuerpo que está sexualizado, es decir, yo salí a la calle, alguien me acosó y en el sentido que yo me quise defender o aún así el no reprendiendo la agresión y solamente seguir caminando y demás por estas ideas patriarcales de que pues no pasa nada si me la cojo, no pasa nada si la mato, no pasa absolutamente nada. Es una diferenciación que se hace y siempre lo digo también como en los ejemplos. A un hombre a las 3 de la mañana y a una mujer no les va a pasar lo mismo, porque la vulnerabilidad y los espacios de vulnerabilidad son distintos. Mientras mi cuerpo está sexualizado, seguramente me van a violar y me van a matar y hasta me van a mutilar o hacer cualquier tipo del grado máximo de violencia, pero a un hombre pues tal vez sí lo asalten y lo maten, pero ¿por qué lo violarían? Si se acerca a los espacios de feminidad, o sea, si es un hombre de la comunidad LGBT, posiblemente por el odio que existe a que salió de la heteronorma. Pero si es un hombre heterosexual, pues seguramente lo asaltan, lo golpean y posiblemente lo matan. Pero ¿cuáles son las otras categorías que entraron ahí por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O porque tiene un cuerpo feminizado, o porque era una trabajadora sexual y entonces eso desprendió un tipo de odio específico. Entonces,
El poder ponerle nombre a las clases y grados de violencia es lo que da al tipo penal de feminicidio, y entonces se tiene que estudiar además con esta perspectiva de género de decir, ¿y quién la mató? Pudo haber sido su pareja, pudo haber sido un familiar o pudo haber sido cualquier persona en la calle, pero con esta carga de estereotipos y de prejuicios que claro que terminan en la cúspide o en la expresión máxima de la violencia contra las mujeres o contra los cuerpos feminizados, que es el feminicidio, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que es política, que es teórica, pero además es social, del sistema en el que vivimos entre pues un homicidio y un feminicidio. Y no quiere decir que uno sea más importante que el otro porque estamos hablando de vidas. Se trata de poder visibilizar por qué nos matan a las mujeres o a las personas que tenemos una composición feminizada y por qué matan a los hombres, ¿no? Pero luego también está esta cuestión muy machista, muy misógina y muy patriarcal de a los hombres nos matan más, pero ¿por qué razones? O sea, sí puede ser por la delincuencia organizada, por el narco, por las desapariciones forzadas, que claro que son delitos que también hay que perseguirlos y hay que erradicarlos, ¿no? Pero pues a ti te matan por el simple hecho de ser hombre o por tener un cuerpo masculinizado, lo dudo mucho, las categorías son distintas, ¿no? Y viene pues de todo esto de lo que hemos estado hablando de cómo se nos concibe, y entonces, ¿quién toma el derecho de decir, pues, así como tomo su vida, así como tomo su cuerpo, pues así tomo su vida? Porque vivimos pues totalmente en un país violento. O sea, estaba viendo que entre los estados con más feminicidios o con más carpetas de investigación, porque esa es otra situación, cuántos casos no se investigan, claro, ¿no? Pero estaba, por ejemplo, Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Estado de México. El Estado de México, que es el primer lugar, sí. Y hace rato recién que empezaba, nos dabas una estadística, ¿no? De cuántos feminicidios había. Sí, al menos, bueno, y esto es sin contar la cifra negra, ¿no? Pero la cifra negra son los que no se denuncian o los que las autoridades pues no toman en cuenta o no quieren tomar en cuenta, pero al menos 11 mujeres o pues sí, o personas que se acercan a lo femenino son asesinadas al día, ¿no? Entonces, bueno, particularmente feminicidios está categorizado así porque ojalá tuviera la propia fiscalía como la perspectiva de decir, bueno, son cuerpos feminizados, pero eso no sucede, entonces particularmente son 11 mujeres asesinadas al día en México, todos los días. Ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Bueno, pero tengo otra pregunta. Tú, con esta perspectiva que tienes y la preparación que tienes, no sé si llegaste a ver en una marcha, no recuerdo dónde, pero una pancarta que supuestamente decía así de que solo Dani Flow me puede morbosear o algo así. Ah, ya. Sí, la llegué a ver en redes. Está por un lado la libertad de expresión, no sé qué finalidad tenía ese cartel, pero tú sentiste como algún, no sé, pensamiento o sentimiento ante esa expresión, sabiendo el significado del movimiento. Pues por una parte es eso, o sea, todas las personas, mientras no sean discursos de odio, pues yo siempre defenderé la parte del derecho a expresarnos, ¿no? Y por otra parte, también puede ser, o sea, lo que yo no quisiera decir como, bueno, pues todavía tenemos ciertas cargas interiorizadas de machismo, de misoginia, que es así, o sea, lo que decía, ¿no? Estamos en un proceso constante y permanente de construcción y despatriarcalización. Y creo que el mensaje que podemos tomar desde la lucha feminista es esta parte de yo decido con quién, sí, con quién no. O sea, mi consentimiento importa. Y, por ejemplo, esa pancarta desde lo político está diciendo, pues a mí no me puede morbosear pues absolutamente nadie, pero aquí lo que está en el centro es mi consentimiento, que es lo que siempre defendemos también en las luchas. Entonces, yo lo tomaría desde esa parte de la reivindicación, ¿no? Mi consentimiento importa. Y lo dijeron como muy, muy sencillo quizá, pero para la sociedad es como un posicionamiento político, que luego también tienen los movimientos, ¿no? Y hasta puede darse como en este posicionamiento estratégico, pero pues claro, o sea, siempre el discurso pues del machismo, de la misoginia, del patriarcado va a llegar a colarse, ¿no? Hasta en ese sentido de, vean, o sea, están aceptando o interiorizando la violencia, ¿no? Pero solamente porque es Dani Flow y seguramente tiene un chingo de millones.
¿no? Porque nosotros, bueno, voy a hablar por mí. Hace rato lo platicamos, porque hoy grabamos 2 episodios. Hace rato lo platicamos con los adolescentes y salió ese tema. Y yo lo veía así como, no es una doble moral, o sea, el decir, o sea, sí, respétenme, pero tú sí me puedes faltar al respeto. Digo, ahorita tú lo estás contando de otra manera y lo entiendo diferente. Y qué importante es pues tener este diálogo, ¿no? En general, porque de las diferentes perspectivas que puede tener una mujer, que puede tener un hombre, y como dices, también ahí es como, pues meter ideas, ¿cómo se llama? Pues para quitarle peso a su, claro, a su movimiento, ¿no? Sí, podría ser, pero es en esta parte también de que pues a las mujeres no se nos permite la sexualidad y no se nos permite expresarnos tampoco en la sexualidad porque automáticamente te convierte en una puta, en una zorra, en una cualquiera, en una que no se da a respetar. Entonces todo lo que tenga que ver con la sexualidad automáticamente está cargado de un estereotipo, de un prejuicio por estos roles de género de que pues tú deberías de estarte dando a respetar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la chica es muy puntual en decir yo decido con quién sí y con quién no, más allá de pues el mensaje de la literalidad, pero me parece que es una postura política en ese sentido, ¿no? Porque las luchas feministas también han dado eso, el que las mujeres tengamos toda la libertad de expresarnos sexualmente, pero además de poder llegar a decir a un espacio que en donde se produce demasiada violencia, que son las relaciones sexuales, decir si quiero o no quiero, y está mi consentimiento es importante, y cuando yo digo no, es no, que es otra de las consignas también que se ven mucho en las luchas. ¿Cómo podrías definir la violencia de género para la gente que tal vez no lo tiene tan claro? Tal vez mi forma de entenderlo ha sido, por ejemplo, en algún trabajo alguien ha dicho, ay, tenías que ser hombre, son pendejos todos. La violencia de género entendida para... No, en general, para cualquier sexo. Ok, a ver. Bueno, partimos de la idea de que, por ejemplo, la violencia de género viene de un concepto de la perspectiva de género. Entonces, desde ahí tiene que ver con pues lo que hemos platicado acá. Ya creo que yo en abundancia en el sistema de cómo se concibe un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, la perspectiva de género viene a ser una herramienta teórica que nos dice, básicamente son como unos lentes, y lo hemos relacionado así también en las teorías feministas, los lentes o gafas violetas que te permiten ver estas categorías diferenciadas en la sociedad, o sea, por qué se reproduce la violencia, por ejemplo, para las mujeres, con toda esta carga de roles, estereotipos y prejuicios, y la violencia diferenciada pues para las personas o para algunos hombres, ¿no? Y de ahí viene el concepto de violencia de género, que es el poder ver cuáles son estas diferencias muy marcadas que nos atraviesan mayormente a las mujeres y que generan un impacto diferenciado. No es lo mismo que a ti en un trabajo, por ejemplo, te digan, Edward, ¿sabes qué? Es que lo que hiciste no sirvió de nada para la presentación o para lo que estamos esperando. Que a una mujer le digan, es que te la pasas tú preocupada por tus hijos y por eso no rindes en el trabajo. Ahí hay una carga muy marcada de violencia de género en el sentido de que porque una mujer, porque tiene hijos y porque claramente debe estar preocupada por sus hijos, no tiene pues un desenvolvimiento en su trabajo. O, pues sí, es que tú eres mujer y seguramente vas a andar en tus días, que es algo de lo más común que sucede. Entonces, ¿por qué el que yo esté en mi periodo menstrual va a afectar a mi desenvolvimiento en mi trabajo? A ver, sí, se sufren muchos padecimientos, ¿no? Desde los cólicos y demás, y por ejemplo eso también podría ser una categoría de violencia de género en el sentido de, pues aguántate. Pues claro, porque la diferencia es que tú no los has sentido nunca, tú no has sentido un cólico y no sabes si eso te puede hacer funcional o disfuncional en tu trabajo, ¿no? Entonces, la violencia de género es para visibilizar cuáles son estas discriminaciones o incluso expresiones de violencia o conductas violentas que nos atraviesan con un impacto diferenciado mayoritariamente a las mujeres. Eso no quiere decir que no exista la violencia generalizada, pues por ejemplo, en el sentido de que una mujer te diga como, eres un pendejo nada más porque sí, ¿no? Pues claro que es una carga de violencia, pero ¿dónde está la categoría de género? O sea, la diferencia en la perspectiva de género es que hay un sistema estructural que siempre ha hecho que las mujeres estemos en desventaja en todos los espacios. Es que lo que yo veo
quedó perfecto como lo explicaste. Yo veo que algunos hombres, como que dicen, ay, sí, o sea, es que ella hace esto, pero a nosotros también esto. Pero yo creo que viendo así los casos, los ejemplos, no podemos dimensionar, o sea, lo que ustedes pueden sufrir a lo que un hombre, puede sufrir. No, claro que a lo mejor habrá quien te diga esta parte, pero yo creo que, no sé, si nos fuéramos de manera exponencial, ahí es donde nos debe de caer el 20, pues, ¿no? Que a lo mejor sí nosotros somos víctimas de algo, pero no se puede comparar con, sí, claro, con toda la Buscan parte. diferentes. Bueno, he visto muchas cosas, por ejemplo, en alguno que otro trabajo de repente te dicen, pues es que si quieres tener un trabajo, pero quieres cuidar a tus hijos, mejor vete a cuidar a tus hijos porque este trabajo no es para ti. Y por ejemplo, ese tipo de personas también son las que se salen para cuidar a sus hijos o llegan tarde por estar con sus hijos y, o sea, ahí no entra también ese tipo de comentario, ¿o qué onda? o sea, en el sentido de que también los hombres pueden estar sufriendo discriminación o... No. Me refiero a que, o sea, no son congruentes con de lo que se le están haciendo de pedo a una persona nada más por ser mujer y por tener hijos y por Pero estás diciendo interesarse que hay en una sus mujer, le reclama a otra mujer, digamos que y ella sí lo hace para salir y cuidar ya a sus entendí. hijos. Bueno, o sea, justamente decía esta parte de, a ver, las mujeres también podemos estar reproduciendo violencia. Y también hay muchas mujeres que han sido, por ejemplo, procesadas o sentenciadas por feminicidio, ¿no? Que ese es, creo que, un ejemplo más claro, en el sentido que sí, nosotras también podemos estar reproduciendo violencia, incluso contra otros hombres, porque no es lo mismo, por ejemplo, que pues una mujer que tiene una clase social alta, la pongamos en perspectiva con pues un hombre precarizado, pero que además es indígena, porque claramente ahí la vulnerabilidad o los grados de vulnerabilidad, pues mientras a una solamente le va a atravesar el género, pues a ese hombre precarizado, racializado, pero además que proviene de una comunidad indígena, posiblemente le estén atravesando otras violencias. O también esta mujer con esas categorías de privilegio puede estar ejerciendo una opresión en contra de ese hombre, ¿no? O puede ser también, pues no sé, las personas trabajadoras de labores domésticas, que incluso otras mujeres pues son opresoras de esas mujeres, porque claro, pues siempre hay un concepto de privilegio. Entonces, en el ejemplo que está poniendo Edward, ¿no? Puede ser que la jefa que toma decisiones, pues sí tenga ese tipo de privilegios para decidir hacer lo que quiera con su tiempo, pero no está viendo las vulnerabilidades o espacios de empatía que puede tener con otras mujeres. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo tenemos interiorizados los patrones y cómo los replicamos también. ¿Cómo están luchando? O bueno, desde tu perspectiva ya acá más de abogada, ¿cuál es la lucha o los desafíos que se han llevado como para lograr la igualdad salarial? Uy, también es un tema, creo que fue uno de los principales que dio origen pues, a cuestionar muchas de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces eso ha sido un tema o batallas también jurídicas ganadas, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero también en todas las constituciones estatales, pues está el principio de igualdad y de equidad, ¿no? Salarial principalmente, pues en todo sentido, de todos los derechos. Entonces, esa ha sido una lucha que se ha ganado en los tribunales, pero también en la legislación, y en ese sentido sería discriminatorio que, por ejemplo, a una mujer o a un hombre haciendo las mismas actividades se le pagara menor o se le remunerara de menor medida a una mujer que a un hombre, ¿no? Y entrarían otras tantas pues discriminaciones. No sé si es que tú pediste permiso porque pues resulta que eres jefa de familia o mamá autónoma y pues resulta que tu hijo, tu hija se enfermó y entonces pues por eso te voy a descontar. O sea, sería una clara desventaja de género, por ejemplo. Mientras que pues al otro hombre que hace actividades similares pues no se le descuenta pues porque no tiene la necesidad de faltar. O sea, porque hay alguien en casa que se hace cargo de sus hijos. O hasta hace menos. Y seguramente va a ser una mujer, ¿no? Entonces hay que ver todas estas partes diferenciadoras, ¿no? Porque pues sí, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, una mujer y cuando tocaba a Rafa el tema de los cuidados, pues tiene doble o triple jornada incluso, una no remunerada en casa, haciendo los cuidados, las labores de casa, pero además incluso tiene que salir a trabajar.
Entonces, ser productiva 8 horas laborales en un sistema capitalista y después regresar al mismo sistema capitalista de casa, sí, en donde todo el mundo le exige la comida calientita, la ropa planchada, los cuidados, pero ya se enfermó la hija o el hijo y además hay que llevarlo al doctor. ¿En qué momento duerme esa mujer? ¿En qué momento garantiza su salud mental? ¿En qué momento no es violentada? Porque incluso puede llegar el marido y pues además sufre violencia física, psicológica o de cualquier tipo que ustedes me digan, ¿no? Y al final de cuentas, si eso fuera tomado en cuenta como para hablar de los ingresos de un país, yo creo que generaría mucho más que el sector empresarial y todo eso, ¿no? La parte de ser ama de casa. Sí. Sí, por supuesto, incluso es algo también algo que ha cuestionado las luchas feministas, la parte de cuidados, de cómo representa pues alguna de las actividades principales productivas, porque las personas que somos productivas y que le servimos al capitalismo, no podríamos tener las bases que tenemos, la estructura que tenemos y en general todo para producir si no existiera la parte de los cuidados. Es decir, hubo una persona que te cuidó desde que naciste hasta en la edad en la que pudiste ser una persona autónoma, valerte por ti misma, por ti mismo y salir a producir, pues para que hicieras las actividades que haces. Y que este sistema, bueno, al menos yo así lo concibo, ha hecho que esa actividad sea como menospreciada. Yo igual recuerdo que mi mamá, en algún tiempo que lo comentábamos, ella se sentía, digamos, menos por solamente haber sido ama de casa, ¿no? O sea, no se sentía a la par con mi papá de que él sí salía y trabajaba. A pesar de que pues el trabajo que ella hacía, volvemos a lo mismo, pues era bastante, pero pues ante la sociedad decir ama de casa es como decir, pues no haces nada o no eres nadie. Sí, yo también tuve estos ejemplos que recuerdo mucho pues en la escuela, ¿no? Que siempre nos preguntaban, ¿y a qué se dedica tu mamá y a qué se dedica tu papá? Pues en mi caso mi mamá siempre fue una mamá autónoma, o mal llamadas mamás solteras, que nada tiene que ver con tu estado civil el que pues es una mamá, ¿no? Entonces fue mamá autónoma, jefa de familia, y pues yo decía, mi mamá trabaja. Para mí era muy común ver que mi mamá trabajara y pues que se desarrollara como en ese ámbito, ¿no? Productivo. Pero había otras compañeritas, compañeritos que justamente decían, no, pues mi mamá no trabaja, ella es ama de casa. Y claro que después con toda esta formación me hizo todo el ruido del mundo el decir, pues trabaja, es una jornada laboral, incluso mayormente extendida de las 8 horas que está reconocida en una ley federal de trabajo, pero además no está remunerada. Y eso genera un impacto, pues claro que diferenciado en la vida de las mujeres, pero volvemos a lo mismo, a los roles de género, ¿no? Como pues naciste mujer y tienes asignado el rol de maternar, pero además tienes asignado el rol de cuidar y de encargarte de absolutamente toda una casa, porque toda una familia depende de ti. Pues eso está normalizado y entonces, ¿por qué tendríamos como sociedad y como sistema que pagarte? Reconocértelo. Ajá, entonces sí, es parte de la... Es tu naturaleza. Es tu naturaleza y entonces, ¿por qué te tendría que pagar, no? Sí, lo ven así como muy normal decir, yo soy el que trae el ingreso a la casa, tú no haces nada y le dejan como esa parte de las tareas, pero no mames, eso es una jornada 24/7. Porque Claro. Todavía ha habido discursos así de hombres decir, o sea, yo me mato trabajando para que tú no puedas tener, digamos, la ropa limpia, ajá, así, o sea, la sí, comida hecha. una cosa. Cas, de mi parte, una última pregunta. ¿Qué opinas de estas personas, pues, en la mayoría, bueno, también mujeres, que dicen, o que se han expresado de las mujeres de este movimiento a la hora de que rayan monumentos, edificios y demás como locas, histéricas? ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo podemos conciliar ahí y no, pues, dividirnos? Claro, yo lo haría desde una parte muy personal y compartiéndola. Creo que es cuando nos compartimos en la vulnerabilidad es como llegamos más a las personas, ¿no? Y como podemos empatizar quizá más con las personas. Claro que en algún momento yo no me veía rompiendo una ventana o las ventanas del banco, por ejemplo, o rayando monumentos o demás edificios, pero lo digo desde mi postura de privilegio. A mí hay muchas cosas que no me han dolido, lo que le han dolido a otras mujeres. Yo no he sido violada sexualmente, por ejemplo, entonces no tengo la experiencia traumática de que, además de pasar por un hecho así de nocivo y de dañino,
que además las autoridades constantemente me estén evaluando si fue violada o no, pero además revictimizada, o no soy mamá aún, no tengo una hija desaparecida que no sé en dónde está, o no tengo la necesidad de nombrarme porque no soy una persona indígena, y entonces en ese sentido no me atraviesan muchas de las violencias, no soy una persona precarizada, mi tono de piel me ayuda muchísimo para darme muchísimos espacios de privilegio, entonces pues desde ahí que puedo estar cuestionando, ¿no? Y eso fueron desde mis inicios de formación, yo decía, me hacía como hasta cierto ruido en el sentido de miedo también por ellas, porque decía, es que se arriesgan muchísimo a que la policía llegue, se las lleve y las desaparezca. En ese sentido de que me preocupaba, pero además sí decía como, pues es que como a mí me enseñaron a mantener tanto el orden y la disciplina y la responsabilidad, y además soy abogada, pues claro que me brincaba un montón, pero después empecé a contactar con esta parte de que dije, cuando yo tenía 9 años y me enteré que a mi tía la mataron y la dejaron en una brecha con mi primita de 3 años encerradas, lo que más queríamos en ese momento era, pues primero que a mi tía no le hubiese pasado eso, ¿no? Pero claro que lo hubiéramos roto todo, y claro que lo hubiéramos incendiado todo, y claro que Zacapu se hubiera vuelto un desorden total para exigir justicia para mi tía. Entonces, pues eso es lo que me hace contactar, ¿no? El decir ni perdón ni olvido para lo que a ella le pasó, para lo que le pasó a su hija de 3 años, y en general para mis primas, para todas las mujeres que han muerto por todas estas conductas patriarcales, y claro que lo quemaríamos todo. Si a mí me falta una de mis amigas, si me falta mi mamá, no tengo hermanas, pero pues alguna de mis primas, y en general alguna otra mujer sin que tenga ningún tipo de parentesco, como por qué le responderíamos a un monumento o a las estructuras cuando ni siquiera nos están volteando a ver para dar justicia, cuando ni siquiera están garantizando que no se cobre la vida más de una mujer o de una persona, ¿no? Entonces, ¿a qué les rendimos tributo? ¿Qué queremos que estén en los libros de historia si ni siquiera podemos estar libres, ni podemos transitar en una calle seguras, ni siquiera podemos regresar a casa? Entonces, en ese sentido es que la iconoclasia se vuelve parte de la lucha. La iconoclasia justamente es decir, estas estructuras, estos monumentos no nos representan, además no nos han resguardado, no nos han brindado libertad ni seguridad. ¿Por qué tendrían que estar ahí si no nos representan? Y mientras no se garantice la vida, la seguridad, la libertad en todos los aspectos, libertad reproductiva, sexual, etcétera, para decidir, pues esas estructuras no nos representan. Y que al final del día son cosas, esas sí son cosas que se reparan, que vuelven a componer y demás, y cuando hablamos de la vida, pues de sí. Una persona. Sí, claro, sí no que incluso también lo decimos mucho en las marchas, ¿no? Ojalá les indignara tanto que se matara a las mujeres, porque se matan a las mujeres delante de la gente, el que también se raye un monumento. Ojalá se indignaran así, ojalá pues eso representara el que hasta de repente ves una discusión en la calle en donde ves que no sé, una pareja en general está discutiendo y como sociedad eres indiferente a eso. Entonces, ¿por qué eso no nos causa rabia e indignación? ¿Por qué no nos causa rabia e indignación que nuestros amigos estén haciendo chistes machistas o misóginos, o que ya nos compartieron una nude? ¿O por qué no nos causa rabia que en la escuela, en cualquier espacio, en la casa, en el trabajo, se estén reproduciendo roles violentos? ¿Por qué eso no nos causa rabia? ¿Y por qué un monumento que se puede perfectamente limpiar o que simplemente pues no debería de estar ahí porque no nos representa, pues nos indigna tanto, ¿no? ¿Ustedes aceptan, no ayuda, pero acompañamiento en ese tipo de marchas por parte de hombres? Me ha dado esa curiosidad. Fíjate que sí hay un contingente que es mixto, y yo, por ejemplo, pues las marchas en las que he asistido han sido en Guadalajara, porque pues allá radico. Entonces yo sí he visto contingentes en donde son mixtos y van, pues no sé, por ejemplo, las chicas con su hermano, con su papá, con su pareja. Entonces sí hay una marcha que es mixta, y hay otra marcha que sí es muy puntual en decir que solamente acepta mujeres, incluso también en el sentido de decir que pues no acepta ni a hombres trans ni mujeres trans, ¿no?
Pero sí he visto, y sobre todo hay un contingente específico para familiares de víctimas de personas desaparecidas. Entonces ahí también curiosidad. Sí, porque luego llega ese día y escuchamos pues que va a haber la marcha y sí estamos como hombres de ¿qué hace? O sea, podemos ir, no podemos ir. Entonces bueno, a mí ni ganas de salir, porque una vez, por ejemplo, me surgió esa duda a partir de que una vez así de que yo apenas así como, no sé, como, o sea, compartiendo tiempo, digamos, espacio al mismo tiempo, y de repente que te empiezan a gritar y yo dije, no mames, me van a linchar o qué pedo. O sea, sin hacer nada, yo dije, ¿qué pedo? Bueno, sí es esta parte de, pues, o sea, también mis amigos hombres comparten como esa inquietud, ¿no? Pero les decía que es en el sentido de respeto y también de protección de lo que pudiera darse, porque así como ustedes tienen como esta parte de me acerco o no me acerco, porque entonces, ¿qué tal que me empiezan a decir cosas o me empiezan a gritar? O de que lo tome o que alguien normal. sí, claro, o que lo tomen como agresión. La parte es que desde la empatía o acompañamiento, yo sí diría como dependiendo de cómo se convoque a la marcha, porque ese día, incluso pues lo comentamos así con otras compañeras, ¿no? Ese día es el único día que salimos a las calles y que nos sentimos seguras, porque hay un mundo de mujeres exigiendo lo mismo que exigimos, ¿no? Todas, y además visibilizando la violencia que existe, ¿no? Entonces ese día pues no marchamos solas, nos sentimos muy acompañadas, y es en el sentido más bien de pues pásame tu ubicación, o estoy al pendiente de lo que se pueda como suscitar para acompañarte, ¿no? Yo creo que ese es el sentido y como lo decía al principio, ¿no? El también cuestionarnos, cuestionarse como desde la masculinidad, cómo es que se está ejerciendo, y para no estar, pues para deconstruir lo que se tenga que deconstruir, pero para además construir una masculinidad funcional. Y pues sí considero que ese día, ese espacio, esa marcha en particular, pues sí nos representa, y en ese sentido pues es por eso que hemos sido muy puntuales en que no se pueda incluso contaminar hasta políticamente, ¿no? Sí, claro. Que luego se sale mucho de contexto, y hasta los medios de comunicación siempre es como, pues vean todo lo que hicieron y los destrozos, incluso porque hay mucha duda, las cosas que llegan a suceder, los incidentes que llegan a suceder en los espacios de negocios privados, siempre hay una colectiva que hace vaquitas. Entonces se junta dinero para después estar reparando esos daños. Entonces, pues eso creo que tampoco lo sabe la sociedad. No, de hecho no. Es bueno. ¿Qué libros o películas nos recomiendas como para entender un poco más de este tema, aprender un poco más y por supuesto que nos hagan seguir cambiando el chip? Ya mencionabas, me hizo ruido porque ya me interesó, el hombre prehistórico también fue es una mujer. Jean Baptiste es la autora. Igual pues las paso para que lo tengan ahí en la descripción. Y hay otro libro que es de Chimamanda Ngozi, que es una autora afrodescendiente, y se llama Todos deberíamos de ser feministas. Es como uno de los más conocidos y quizá también más digeribles, en el sentido de explicar muy puntual cómo van estos roles de género, lo que se concibe para los hombres, lo que se concibe para las mujeres. Es como muy, muy digerible. También es un libro muy chiquito. Y pues hay otros más en relación de género, roles y feminismo, pero pues incluso también para la comunidad que es muy digitalizada, pues yo les recomiendo mucho que sigan al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, porque hacen muchas publicaciones en Instagram que son bastante didácticas. Entonces, más allá de la literatura feminista que yo les podía pues recomendar, que sean como de teóricas, no sé, por ejemplo, que yo milito con el feminismo interseccional, pues está Angela Davis, por ejemplo, que tiene toda la estructura de matrices de dominación, lo que les decía, que no es lo mismo ser de una comunidad indígena a vivir en una ciudad, por ejemplo, porque eso nos va acercando a más categorías de ser personas vulnerables. Pero más allá de la teoría feminista como tal, del movimiento político, pues creo que sí nos podemos acercar a este tipo de grupos. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
hace también publicaciones tanto para pues cuestionar como todas estas cargas de masculinidad y poder ver la forma en la que se construye una masculinidad pues funcional. Incluso cuestiona mucho estas nuevas tendencias de empoderamiento masculino, lo de machos alfa y machos beta, que también ha sido súper nocivo en el sentido de que sigue replicando pues patrones patriarcales. Entonces, pues creo que también es bastante ilustrador. Católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, a las personas que les haga mucho ruido lo del aborto, es una colectiva que son así, literalmente son personas católicas, pero que han derribado todos los mitos que hay alrededor del aborto y que hay también alrededor de la comunidad LGBT. Entonces, pues es algo de lo que les pudiera recomendar. Y pues también para la parte de los feminicidios y la violencia de género como tal, están las 3 muertes de Marisela, que pues bueno, estaba en alguna de las plataformas, pero pues es muy reflexiva en el sentido de cómo se da la violencia de género en México y cómo es también la justicia de indiferente y de impune ante la violencia que se da. Pues Cas, agradecerte de verdad por venirnos a compartir, pues tanto de manera personal como en la forma pues de educarnos un poquito en respecto a este tema. La verdad es que sí, pues nos falta mucho, ¿no? por aprender, pero qué bueno que nos regales este espacio, este momento de tu día para compartirles aquí a las personas que nos siguen. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes, saben que les aprecio un montón. Desde que nos unió la lucha social, ¿no? De estar cuestionando rendición de cuentas, transparencia, entre otras cosas. Y pues nada, que sea un espacio de mucho éxito, de mucho cuestionamiento, también de autocrítica y de mucha reflexión, y que ojalá que este mensaje que se ha compartido acá pues pueda servir y llegar a la persona que lo necesite, y que también pues las mujeres y en general las personas que están sufriendo violencia sepan que hay instituciones que pueden aportar la seguridad o la escucha que necesiten, y pues bueno, eso. Y siempre muy a la orden. Muchas gracias. Gracias. Pues vas a ver que va a ser el primer episodio de otros, si nos aceptas la invitación. Sí, por supuesto, muchas para gracias. Varios temas, ya escuchábamos tu formación, sabemos pues la mujer tan capaz que eres. Esperemos ya para el próximo no estar tan nerviosos. No, pero pues sí estamos en espacio seguro. Sí, estamos en espacio seguro. Eduard, ¿algo que quieras comentar? Te vas a reír de mí, pero estoy muy contento. Es que en el episodio pasado lo saludaba y dice que está muy contento. Le digo, güey, siempre es que estás muy contento. Le digo, vas a alimentar esta idea de vibrar alto todo el tiempo. Le digo, de que hay gente que, o sea, como que ya no te permiten estar mal, ¿no? Porque no está bien estar mal cuando claro, de repente también hay momentos de vulnerabilidad. Por supuesto. Pero Eduard, al menos en el podcast, siempre está contento. Sí, me han dado la chicha también. Sí, bueno, es nunca lo dices. No, pero sí estoy muy contento después de 4 años de no ver a Cas y que venga con esta, no sé, hasta masterclass. Sí, masterclass. La neta estuvo muy chingón lo que nos deja. Esperamos que ustedes hayan tomado, aunque sea se hayan identificado con algo, que estén, bueno, principalmente les agradecemos por darle su tiempo a este episodio, por dárselo a nuestra amiga Cas o Cassandra. Ahorita le voy a preguntar cómo quiere que le diga. Antes de que me dé un coscorrón, ¿eh? Sí. Estamos, pues, los invitamos a seguir compartiendo los episodios, a seguirse suscribiendo. En cada episodio tratamos de que haya algo de sustancia y en este no fue la excepción. Creo que ha sido de los que más me han gustado y pues esperamos que por ahí nos sigan. Así es, los esperamos. ¿Cómo la pueden encontrar? Sí, tus redes sociales. Sí, claro. ¿Cómo te pueden seguir? Bueno, en Instagram y Facebook estoy como Cassandra Benavides, y pues cualquier duda, comentario, pues a cualquier persona que le pueda estar resonando pues el mensaje que se deja acá, incluso cualquier persona que necesite apoyo o ayuda, alguna duda o asesoría que tengan de lo que se ha compartido, pues con mucho gusto y estoy muy a la orden. Perfecto, pues los esperamos el próximo martes con un nuevo episodio, con un nuevo invitado, y recuerden seguirnos en el Chile de Todos los Moles en todas las cuentas. Hasta la próxima.